Oye, Juan, siempre me ha parecido curioso. ¿Por qué en casi todos los países de Sudamérica se habla español? Buena pregunta, Carla. Todo tiene que ver con la colonización. En el siglo XVI, los españoles llegaron a América y comenzaron a conquistar grandes territorios. Sí, eso lo vi en la escuela, pero ¿fue tan fuerte su presencia como para que todos adoptaran su idioma? Exactamente. Los españoles impusieron su lengua, su religión y su cultura. Querían unificar a todos los pueblos bajo el control de la corona española. Entonces, ¿los pueblos indígenas no hablaban español antes de que llegaran los conquistadores? Para nada, había muchísimas lenguas indígenas en América del Sur. Por ejemplo, el quechua en los Andes, el guaraní en Paraguay, el mapuche en el sur de Chile y Argentina. Cada región tenía su propia lengua y cultura. Pero con la llegada de los colonizadores españoles, muchas de esas lenguas fueron desplazadas o quedaron en segundo plano. ¿Y cómo lograron imponer el español en tantas regiones distintas? Me imagino que no fue algo fácil. Claro que no, fue un proceso largo y muchas veces violento. Los españoles fundaron escuelas, iglesias y ciudades. En las escuelas y en las misiones, los indígenas eran obligados a aprender español. La Iglesia Católica también tuvo un papel clave. Los misioneros enseñaban la Biblia y la doctrina cristiana en español. Así, poco a poco se fue perdiendo el uso de muchas lenguas originarias. ¡Qué fuerte! Es como una especie de imposición cultural, ¿no? Exactamente, fue una forma de dominación. Aunque hoy en día algunos países intentan recuperar y preservar las lenguas indígenas, el español sigue siendo el idioma dominante en la mayoría de Sudamérica. Entonces, si casi toda Sudamérica habla español, ¿por qué en Brasil se habla portugués? Ah, eso se debe al Tratado de Tordesillas. ¿Lo conoces? Lo he oído mencionar, pero no recuerdo bien de qué se trata. Fue un acuerdo entre España y Portugal en 1494. Básicamente, el Papa dividió el Nuevo Mundo en dos partes. Todo lo que quedaba al oeste de una línea imaginaria sería para España y al este para Portugal. Y justo la parte que hoy es Brasil quedó del lado portugués. Ah, con razón. Entonces los portugueses llegaron a Brasil porque oficialmente era su territorio. Exacto. Por eso Brasil es una gran excepción en Sudamérica. Es el único país del continente donde se habla portugués como lengua principal. Interesante. ¿Y qué hay de otros países pequeños? Por ejemplo, ¿en Guyana o Surinam también se habla español? No, de hecho no. Guyana fue colonia británica, así que allí se habla inglés. En Surinam se habla neerlandés, porque fue una colonia holandesa. Y en la Guayana francesa se habla francés. Pero todos esos países están en el norte del continente y son más pequeños. La gran mayoría del territorio sudamericano fue colonizado por España. Entonces, podríamos decir que el idioma que se habla hoy en día en cada país tiene mucho que ver con qué imperio europeo lo colonizó, ¿verdad? Totalmente. Y no solo el idioma, también muchas costumbres, tradiciones, incluso las leyes y las religiones. La colonización marcó profundamente la identidad de los pueblos. Vaya, nunca había pensado en cómo una decisión política de hace siglos puede seguir afectándonos hoy. Es increíble, ¿verdad? El idioma que hablamos no es una casualidad. Es el resultado de siglos de historia. Entonces, después de todo ese pasado colonial, ¿crees que el español seguirá siendo dominante en Sudamérica dentro de 100 años? Buena pregunta. Yo creo que sí, pero con matices. El español ya forma parte de la identidad de la mayoría de los países sudamericanos, pero también hay un movimiento muy fuerte para rescatar las lenguas indígenas. Como el quechua, por ejemplo. Exactamente. En países como Perú y Bolivia, el quechua es cooficial junto con el español. Lo mismo pasa con el guaraní en Paraguay, que incluso es obligatorio en las escuelas.
Hay un esfuerzo por recuperar lo que se perdió. Eso me parece justo. No se trata de eliminar el español, sino de reconocer la diversidad lingüística del continente. Tal cual. Además, aunque todos hablamos español, no todos hablamos igual. El español de Argentina es distinto al de Colombia o al de Chile. Eso es verdad. Una vez viajé a Buenos Aires y me costó entender algunas cosas. Decían vos en vez de tú, y tenían un acento muy diferente. Sí, ese fenómeno se llama variación dialectal. Es lo que hace tan rico al español. Cada país, incluso cada región, tiene su forma particular de hablar. Y eso también es consecuencia del mestizaje y de la historia propia de cada lugar. ¿Y tú, Carla, qué opinas de que hoy haya tanto interés en aprender español en el mundo? ¡Me encanta! El español es una de las lenguas más habladas del mundo y Sudamérica es una región clave para su desarrollo. Tenemos música, literatura, cine. Nuestra cultura está siendo valorada más que nunca. Eso me hace sentir orgulloso. A veces no nos damos cuenta del peso cultural que tenemos. Sí, y creo que mientras sigamos valorando nuestras raíces, tanto las indígenas como las hispánicas, podemos construir una identidad aún más fuerte y más inclusiva. Estoy de acuerdo. Al final, el idioma es mucho más que palabras. Es historia, es cultura, es memoria. Y es lo que nos conecta tanto con el pasado como con el futuro.